Hola a todos, nosotros somos Daniel Guaje y Laura Suárez y vamos a hablar de Agency and the Algorithm de Liam Drew. El contexto de este artículo se basa en el uso de interfaces cerebro-máquina. Estas consisten en la interacción de hardware y software en la adquisición e interpretación de ondas cerebrales, para facilitarle al usuario su calidad de vida a través de la estimulación cerebral o a través de facilitarle la toma de decisiones y permitirle ejecutar acciones que no podía hacer antes y de su visualización en interfaces de control o por medio de dispositivos controladores de diferentes dispositivos. En cuanto a los aspectos éticos relacionados con las interfaces cerebro-máquina, se enmarca la pérdida de la personalidad o actuar propio, que en muchos casos se ve vulnerado por la estimulación cerebral por medio de DBS, lo cual conlleva a que la persona se sienta que es alguien más o que si la estimulación es retirada se pierda su identidad. Otro elemento de interés es la toma de decisiones a través de AI, que conlleva a tomar acciones por predicción, que en algunos casos no es lo que el usuario quiere hacer y por lo tanto se lleva a una pérdida de control o de autonomía del usuario. Además, en muchos casos se vulnera la privacidad de los pensamientos del usuario, que puede ser preocupante para la expresión de palabras o sentimientos, además de quitarle su tranquilidad mental. En el artículo mayormente se presenta una postura éticamente en contra del uso de estos dispositivos por parte de algunos científicos y eticistas, entre los cuales está Frederick Gilbert. Este personaje, en su investigación, llega a la conclusión de que el uso de BCI se convierte en una simbiosis radical con el individuo. También explica que la tecnología, al ser predictiva en las acciones del ser humano, genera que quien empieza a tomar las decisiones va a ser la máquina y no la persona, lo cual puede comprometer a la persona como agente. Y si esta tecnología es muy efectiva en ciertos contextos, la persona tenderá a creer más en la máquina que en su propio criterio. Por otro lado, Hannah Maslem, otra neuroeticista, considera que este cambio de pensamientos no necesariamente tiene que significar algo malo para el paciente, y da un ejemplo concreto en el que menciona que si una persona afirma valorar el hecho de ser flaco sobre todas las demás cosas en el mundo, y con la ayuda de BCI se modifica ese pensamiento, la persona puede vivir más feliz, y que es cuestión de que el paciente esté de acuerdo con esto. Otro neuroeticista, Marcelo Ienca, menciona que la información cerebral es la más íntima y privada información a la que se podría llegar y que a esta información se podría tener acceso por una compañía o inclusive por hackers, por lo que considera éticamente incorrecto el uso de BCI. El uso de estos dispositivos ha generado ciertas implicaciones en algunos pacientes, los cuales son motivo de las posturas de los personajes mencionados anteriormente. Una de estas es la apatía en los pacientes, lo cual se explica por ser un sistema tan efectivo que llega al punto de no generar emociones en la persona. Gilbert muestra un caso de esto en donde el paciente con BCI apuesta y gasta los ahorros de la familia compulsivamente sin mostrar interés alguno, y parece entender la gravedad de la situación únicamente cuando cesa la estimulación. Y también muestra que hay pacientes que pueden llegar a no generar emociones negativas, lo que los perjudica como agentes. Otra implicación es que el dispositivo se vuelve parte de su vida y de su toma de decisiones, por lo que el paciente puede llegar a sentir que no tiene control. Finalmente, Maslin encontró que se puede producir quemaduras, jaquecas y disturbios visuales y que a pesar de que la estimulación cerebral puede mejorar ciertas habilidades cognitivas, esto puede costar un déficit en otros aspectos de cognición. A partir del artículo, se considera que las PCI son herramientas muy útiles para facilitar la vida de personas con enfermedades neurodegenerativas o motoras. Son herramientas que pueden ser fabricadas en la actualidad y que gracias al desarrollo de la tecnología cada vez tienen más precisión en su toma de decisiones y en sus efectos en los pacientes. Por lo tanto, se está de acuerdo con su uso siempre y cuando su uso sea controlado en primera instancia por el usuario y que se visualice a futuro todo tipo de alteraciones de la personalidad que conlleven a que el usuario deje de ser la persona que es y se convierta en alguien más. Por otro lado, se tiene en consideración y en desacuerdo con su uso cuando estas herramientas modifican la toma de decisiones de los usuarios y por lo tanto de su autonomía, lo que conlleva que se actúe con apatía o que se cambie la personalidad de la persona y de su diario vivir con las personas que se relacionan. Muchas gracias.